Gracias, Nancy. Bueno, pues saludamos a Hedy Villaseñor, ella es sexóloga aquí en Los Cabos, ustedes la conocen, hemos tenido varias conversaciones sobre sexo y la educación sexual, por supuesto, aquí en este programa, y ahora pues es inevitable preguntarle si ya conoces los contenidos de la educación sexual que se están, se están o se van a estar impartiendo, si no ha pasado otra cosa, a través de estos libros de texto en el próximo ciclo escolar. Hedy, buenas tardes, gusto saludarte y bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme, porque esta polémica se ha hecho a partir de meter unos buscapiés. Hay un modus operandi de los grupos de poder, y un grupo fáctico de poder es la ultraderecha, las religiones, las iglesias. Ellas operan desde el miedo, infundiendo miedo y aprovechándose de la ignorancia de los pueblos. Así se vende, por ejemplo, muchas grabadoras o muebles o ropa con abonos chiquititos, aunque te las cobren 8 o 10 veces más, porque la gente pobre es un negocio en este país, en estos países. Entonces, si quieren reproducir pobres y personas que no sepan, pues estos intereses son tocados, los de la industria editorial, ahora lo está haciendo con Alitec, están siendo tocados los intereses de la gente que no quiere que las personas tengan un pensamiento crítico y que tengan una formación en educación de la sexualidad, en igualdad, etcétera. O sea, el clasismo, la ignorancia, el sexismo, todo eso es lo que está atrás de estas opiniones a la ligera y del abuso del micrófono que hizo el comunicador, que tiene que ser denunciado y ojalá y bloqueado, TV Azteca. Es impresionante la osadía que se hizo haciendo de comunismo y hasta el nombre de un... Bueno, lo que pasa, digo, yo no defiendo esa postura, ni mucho menos, pero tenemos declaraciones en vivo, hechas en motu propio del propio subsecretario de Educación Pública, Conchelo, que habla de que debe ser comunista el asunto, así con esas palabras, de que ya debemos enfocarnos todos al comunismo, así lo dice. Bueno, es su punto de vista. Lo que el artículo 3 dice, ¿no?, es que debe darse educación en derechos humanos con perspectiva de género y promoviendo la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos. Y México, en el concierto internacional, ha firmado varios tratados de medio ambiente, firmó los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Tú sabes que son 17 y tiene que ver con la pobreza, con la igualdad, con la paz, con el hambre cero, con el cuidado de los mares, etcétera. Y entre otros yo tengo cuatro temas que empobrecen a México: el embarazo adolescente, las infecciones de transmisión sexual y el VIH-Sida, que no sé si ustedes tengan amigos o conocidos, pero se llevan entre 30 y 40 mil pesos al mes para atenderse la enfermedad del VIH-Sida, que es prevenible con educación sexual. El tema de las violencias sexuales, violencia familiar, violencias de género, violencia comunitaria, y con esto todo lo que implica cooptar a los jóvenes para el crimen organizado y para la trata y para otras cosas, y el tema de la inclusión, el respeto a la diversidad, de las diversidades de género, no nada más hombre-mujer, sino todas las otras diversidades, que ya tiene que ser un hecho en la educación. Entonces, esos 4 compromisos que firma México en el plano internacional, ¿cómo los va a poder realizar y hacer llegar si no es a través de la educación integral de la sexualidad? Y tiene México una estrategia que nunca se había visto en ningún gobierno de los anteriores que ha habido, donde se juntan intersectorialmente Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Instituto de las Mujeres, CENSIDA, CONAPRED de Prevención de Discriminación, CIPINA de Niñas, Niños y Adolescentes, CNDH, CONAPO, ¿no?, para hacer la ENAPEA, Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo Adolescente. Y entonces se tiene que tomar los
4 elementos centrales de la educación. Y esto no es una reforma educativa, es una transformación de la educación en México. Sí, pero yo quizá ahí difiera un poco en el sentido de que se está sacrificando también conocimientos básicos como la matemática, historia, ciencias naturales y algunas otras asignaturas que se están minimizando Les preguntaría si ustedes ya leyeron lo que me piden, que si yo ya leí, porque, por ejemplo, ¿no? Si yo pongo un alumno, van a ponerse a los alumnos, gracias a los métodos por proyecto y los diferentes materiales, armar aviones de diferentes tamaños, de diferentes pesos, ¿no? Hay que medir el peso del avión y les dicen que hagan una pista en el patio con un ladrillo, con un gis, te sales al patio y tienes que medir un área, que eso no es geometría, no es matemática, lo tienes que medir y tienes que dividirlo en 8 partes o en 6 partes. De forma empírica, ¿no? El avión tiene que caer en el tercer cuarto del dibujo, de la pista que tú hiciste, y en este otro equipo en el segundo tercio, y en el otro en el séptimo octavo. Fíjate, entonces todo lo que tuvieron que hacer, ya leyeron de aviación, ya leyeron de la historia del avión, ya escribieron sobre volar el avión, no sé, un montón de cosas, que eso es, lo viene haciendo Montessori hace años, más de un siglo ya, y lo viene haciendo la educación participativa, y lo van a hacer ahora todos estos chavitos que ves ahora en las redes que están defendiendo que son los innovadores, son gente de escuelas activas, e hijos, podrían ser los... yo creo que tendríamos bastante que hablar sobre todo este tema, que es muy extenso, muy complejo, además, y también pues muy desconcertante, ¿no? Desde el principio, que no se abrió hacia padres de familia ni a ciertos círculos pedagógicos, ni tampoco el hecho de que ahora toda esta información se guarde 5 años para que nadie sepa qué pasó. Entonces hay muchas cosas que quizá pues no estamos de acuerdo, pero cada quien habla ahora sí que lo que cree y lo que piensa. Como está siendo atacado este gobierno, es estarle buscando, dicen vulgarmente, chichis a la paloma, o no sé, buscándole 3 pies al gato sabiendo que tiene 4. No, perdón, pero es que no es buscarle algo, está ahí. Se esconde 5 años de información. Se esconde 5 años de información. No, porque no se tiene la reforma en un papel y se saca 5 años después. Cambiar contenidos para currícula abierta, yo trabajé en la SEP, cambiar los métodos, y entonces en vez de métodos expositivos, elaborar proyectos, cambiar materiales. Han estado insistiendo, tú asiste a las de tardeadas, van a ser ahora, empiezan hoy, ¿no? Todas, desde ayer empezaron para discutir todo esto y explicar. La gente lo que necesita es oír la explicación, claro. Porque los materiales son 3 tipos de libro, 3 para el alumno, 1 de guía para el maestro y 1 para madres, padres, niños, que va a ser un libro para acumular en casa, el que se llama Nuestros Saberes. Sí, bueno, claro, pero te los tienen que aplicar ya sin haberlo discutido antes. Pero bueno, mejor danos, para terminar, el tiempo se nos va, tu opinión rápida sobre los contenidos de educación sexual, que es realmente lo que nos interesa. Son pertinentes, responden a las necesidades de que conozcan su cuerpo, de que respeten los cuerpos de ellos y de todos los demás. La formación de profesorado empieza en agosto-septiembre, en Baja California Sur también va a empezar. Las maquetas también, ¿estás de acuerdo con las maquetas que se están proponiendo? Sí, las maquetas en 5º, 6º grado, en secundaria, en universidad, son importantes porque puede quitársele. Fíjate, es mejor que en el barrio le digan fierro y digan todas esas palabrotas, te voy a mandar te voy a agarrar a tatazos, o sea, todo ligado a los genitales. Entonces, a ver, dibújalos, ponlos ahí, haz y dime cómo se llaman realmente. Vamos a ver por qué se le ponen esos apodos, qué significa, por qué los usan como herramienta, como arma,
de sometimiento. ¿Tiene que ver eso con la violación, niños? ¿Saben qué es la violación? Que existe la violación. Es cuando la persona impone sus genitales a otra persona o daña. Ya tú no crees entonces que, bueno, independientemente de esto, tú lo ves pertinente, tú también. Y es la libertad de expresarlo. Ya tendremos también otras opiniones sobre lo anterior. Y bueno, también la ideologización que se habla, tú no estás de acuerdo en que se diga eso, ¿no? O sea, todo esto de fifís, chairos y todo esto que se está, pues obviamente, se está plasmando para poderlo analizar. Se problematizan las cosas. Se viene haciendo eso ya, solo que no se había puesto en un programa, pero si tú tienes una educación crítica, yo en la universidad nos pusieron a poner todos los sinónimos de órganos sexuales, de prostitución, de homosexual, de genitales femeninos, masculinos, y con eso tuvimos un documento de análisis para darnos una idea de Jesús, un comentario que ya se nos va el tiempo. Denostados, ¿no? Sí, Jesús. Buenas tardes. Yo no me aspiraba. ¿Cómo es posible que queramos aspirar a todo lo que acabas de decir? ¿Cómo podemos aspirar a una transversalidad entre todas las dependencias del gobierno cuando tenemos un rezago cultural y un rezago ideológico brutal en nuestro país? No se puede ahorita pretender que con una rayita vamos a cruzar todas las dependencias y a homogeneizar el pensamiento cuando tenemos un rezago de décadas. Somos un país muy, muy primitivo en la ideología cuando lo comparamos a Europa o cuando lo comparamos incluso con nuestros vecinos, con los americanos, con los canadienses. Y bueno, ¿qué te puedo decir? De la noche a la mañana no podemos amanecer con libros que nos pretendan hacer que la nueva generación vaya a cambiar y que reconozca que en vez de dos sexos... Jesús, perdón que te interrumpa, tenemos que hacer una pausa y concluimos con Hedy para continuar después, si no tienen inconveniente. Vamos. Regresamos. Bueno, seguimos hablando con Hedy Villaseñor, sexóloga, y acorde con lo que acabamos de escuchar, con los contenidos de educación sexual que están proponiendo estos nuevos libros de texto. Estabas diciendo, Jesús, al respecto para continuar con la conversación. Bueno, básicamente para sintetizar, a ver cómo poder llegar a esta transversalidad intersectorial de pues todos los órganos de gobierno de nuestro país y que se involucre a la sociedad en un solo pensamiento. Es que no es un solo pensamiento, es una metodología para la pluralidad. Precisamente se están transformando los contenidos en un currículum abierto. Así cada lugar donde tenga temas que hacer en su comunidad, les da prioridad a lo que le tiene que dar prioridad, pero de todos modos, la vida real, todo tiene que ver con todo. Ajá, entonces aquí lo que se está haciendo, María Montessori le llamó a eso educación cósmica, y lo único es que se está llevando ahora también a las políticas públicas, donde cada quien pone su parte para estas políticas públicas. Por ejemplo, esto se está haciendo con los fondos para la igualdad de género de la Secretaría de Educación Pública estatales, pero también hay fondos de transversalidad de la perspectiva de género del Instituto de las Mujeres, y lo hace el Congreso. Entonces, por fin vemos que trabajan en equipo y nos escandalizamos, porque ahora es un cambio de fondo. Viene formación al profesorado en activo, materiales innovadores, estos que ya estamos diciendo, y trabajo por proyectos en las escuelas. Entonces, si no se había empezado a hacer esto, era porque todos los gobiernos anteriores eran tibios. Nosotros, como gremio sexológico, hemos pedido todo esto desde la década, yo no había nacido, pero desde la década de los 30. Narciso Bassols
fue intimidado por mujeres de blanco, esposas de empresarios, que dijeron que iban a corromper a las niñas. Otra vez con los niños no. En la época de Lázaro Cárdenas, presidente, Narciso Basol, secretario de Educación. Cuando Torres Bodet saca los libros, en 59-60 se fueron contra los libros y aún así pasaron. Luego en el 74 se opusieron a la reforma de los libros que ustedes y yo estudiamos, o muchos de nosotros los adultos medianos, digamos, estudiamos. Luego se opusieron también a la del 89 y se han opuesto sistemáticamente. Son grupos ligados al yunque y los tenemos bien identificados. Son grupos neonazis que se vinieron, ahorita están ligados al partido Vox de España. Entonces, están súper localizados. ¿Quiénes son esos supuestos líderes? La mamá común y corriente, y si no, pregunten a muchas que les rodeen, que tienen hijos pequeños, sí quieren que les hablen de estos temas. Definitivamente no estamos defendiendo ni mucho menos la educación de la que venimos, ¿no? Siempre se está buscando perfeccionarla, mejorarla, ampliarla, pero con un procedimiento, con un método un poco más incluyente, cosa que aquí yo siento que no se hizo. De hecho, pues no sé cuál es tu opinión sobre el libro en general. Están bien hechos porque está plagado de errores y errores garrafales. Quiero decir que no hubo un cuidado. Independientemente que muchos libros pueden tener esos errores, pero eso no es el argumento para defenderlo. Creo que no hubo cuidado ni en la ortografía, ni en infografías, ni en muchas cosas, pero tampoco en la forma de presentarlo. A fuerzas, meterlo así subrepticiamente, que ahí está la prueba. O sea, hay una gran confusión, hay un gran rechazo, porque se está mostrando en diferentes estados. Pero es una campaña montada. ¿Tú crees que se va a competir contra TV Azteca? No, pero no es TV Azteca, es un medio. Nada más estamos hablando de toda la República Mexicana. No, pero, oye, es el aparato eclesial. Bueno, sí, hubo un monopolio de la Iglesia Católica en la educación, pero estamos yendo a los extremos. Y si tú conoces las declaraciones del subsecretario de Educación Pública, pues son claramente tendentes al comunismo, así lo dice él, no lo digo yo ni lo interpreto, él así lo dice. Y al siguiente programa mañana lo vamos a poner porque ya no nos da tiempo hoy. Sin embargo, creo que tu opinión sobre esta falta de cuidado, algo tan importante que es la formación de las conciencias de los niños, con libros con estos errores tan garrafales, ¿qué opinas tú de eso? Los libros no son recetas, no veo yo que tengan un porcentaje más alto de los errores que tenían los libros anteriores. Yo creo que están exaltando los defectos por intereses más bien ideológicos y están politizando algo. Incluso me atrevo a denunciar a la Unión Nacional de Padres de Familia, que está usando a las infancias para politizar esta cuestión. Pero ya hubo un decreto judicial los amparos no pasaron. Los amparos sí pasaron. Sí pasaron, lo que pasa es que no se acataron, hay un desacato definitivamente, y esto pues se ha generado que algunos estados dicen, mientras no haya un respeto a ese amparo, nosotros no lo vamos a distribuir. Entonces ha creado alguna polemización tremenda. Inconveniente para la gente opositora al gobierno federal, pero es lo que la sociedad civil y los expertos desde hace mucho tiempo, y verdaderos expertos en educación, no es un parche, es una transformación de fondo, y eso lleva tiempo. Jesús. Lleva bastante tiempo. No te escuchamos. Jesús, tonto. En algo coincidimos ahorita, porque podemos disentir y podemos estar de acuerdo en muchas cosas. Pero si en algo estamos de acuerdo, y lo dije hace ratito, es en la politización de la ideología de estos libros. No debe de ser política la decisión de utilizarlos o no utilizarlos. No debe ser partidista. No debe de ser obedeciendo a un grupo o a otro. Debe de ser obedeciendo a lo mejor para la infancia, para la niñez, que son los que van a terminar utilizando estos libros. Que haya un consenso
en que realmente van a fortalecer a los mexicanos del futuro, porque si no vamos a valer ya sabes para qué. Sí, es la mejor reforma que yo he visto en toda mi existencia. 57 años tengo y trabajé en la época de Fox, en la Secretaría de Educación, en formación sindical. Pues bueno, pues dejamos abierta la conversación y estaremos en contacto. Por lo pronto, te agradecemos la participación en el programa. Eddie Villaseñor, sexóloga y bueno, defensora, puedo decirlo, de estos libros de texto a como dé lugar, ¿no? Pues de la reforma toda, porque son contenidos... Bueno, pero son muchas cosas, porque también habría que hablar de la capacitación de los docentes, que requieren mucho. Habría que hablar de la deserción de tantos alumnos, habría que hablar de una integral, las condiciones de los planteles. Es algo integral. No podemos decir que solamente son los libros, son muchas cosas más. La educación no se puede reducir solamente en esta herramienta que está, para mi gusto, muy mal hecha y con muy poco cuidado, a pesar de la importancia que tiene. Pues estamos hablando de que el 90% son escuelas públicas. Estamos hablando de casi más de 24 millones de alumnos que pueden ser pues transformados si no se les guía como debe ser por parte de unos maestros capacitados. Y tener que estarles diciendo, no le hagas caso a este sistema solar, no le hagas caso a estos quebrados, porque ni matemáticas, pues sí, casi la desaparecieron. En fin, hay muchas cosas. Te agradecemos mucho, nos tenemos que ir. Ya llegó la guillotina Jesús Corral. Gracias. Gracias, Eddie Villaseñor. Gracias a Nancy Álvarez en la producción.